Buenas tardes, queridos alumnos de tercero básico. Hoy en esta cápsula, ¿no es cierto?, educativa, vamos a aclarar algunos conceptos, vamos a aprender acerca de lo que son los textos narrativos. Los textos narrativos nos relatan hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. Estos personajes, para que ustedes sepan, pueden ser personas, niños, adultos, plantas, animales, lo que ustedes quieran, lo que la imaginación de la persona que escribió el texto pueda haber creado. Algunos de estos textos narrativos, los más importantes, los que veremos nosotros, son los cuentos que alguna vez hemos leído, las fábulas, los mitos y las leyendas. De estos últimos tipos de textos narrativos en nuestro país existen muchos de norte a sur. Antes de seguir, atención, dice aquí que todos los textos narrativos, es decir, los que mencionamos recientemente y los otros que existen, presentan tres partes: un inicio, un desarrollo y un final. En todos los textos narrativos que nosotros leamos siempre van a estar presentes estas tres partes. El primer texto narrativo que vamos a conocer o del que vamos a hablar son los cuentos. Los cuentos que todos alguna vez hemos leído en el colegio, que nos han leído en la casa, que hemos leído nosotros mismos, que hemos escuchado muchas veces, que hemos visto. Son narraciones breves en las que se narra la historia de un personaje, ¿no es cierto?, que está acompañado de muchos otros personajes que cuentan una pequeña historia que ocurren en un lugar y en un tiempo determinado, que quiere decir que nosotros podemos identificar claramente en dónde está ocurriendo y el tiempo que transcurre desde que inicia la historia hasta que termina. Las partes de un cuento, como ustedes saben y les dije anteriormente, que presentan todos los textos narrativos, es el inicio, el desarrollo y el final o desenlace. En el inicio nos presentan los personajes y cuándo y dónde ocurre la historia. En el desarrollo conocemos el problema al que se ve enfrentado nuestro personaje, y en el desenlace o final podemos conocer, como dice su nombre aquí, el final de la historia y de qué modo se solucionó el problema que nos presentaron al inicio. Tenemos, ¿no es cierto?, también personajes, y estos personajes se clasifican dependiendo de la función que desempeñan dentro de la narración. Tenemos al protagonista o principal, que es acerca de quienes se trata el cuento y quien realiza la mayoría de las acciones. Es decir, todas las aventuras tratan acerca de este personaje llamado principal o protagonista. Luego, los amigos, los compañeros de aventura del protagonista son considerados como personajes secundarios, y ellos son los testigos de lo que ocurre al protagonista. Y como última clasificación tenemos al antagonista. ¿Quién es el antagonista? Son aquellos personajes, ¿no es cierto?, que luchan en contra de lo que quiere hacer el protagonista. Es el que conocemos como el malo del cuento. En el caso, por ejemplo, de la Caperucita Roja, el malo o el antagonista del cuento, ¿quién sería? Sí, muy bien, es el lobo. Luego, ¿no es cierto?, como parte también del cuento tenemos que está presente el tiempo y el espacio. Como se les expliqué anteriormente, el tiempo tiene que ver con la época en la que se desarrollan los hechos, o el tiempo del relato, que puede ser largo, abarcar muchos años, o corto, un par de horas. Y el espacio, que puede ser real, que existe, que es posible identificarlo, imaginario,
que no existe y ha sido creado por el autor, o fantásticos o irreales que no existen y son frutos de la invención del autor, parecido al imaginario. Bien, ahora vamos a conocer las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Son relatos cortos y ficticios. Transmiten una enseñanza a lo que nosotros llamaremos moraleja. Sus protagonistas son casi siempre animales, pero no debemos olvidar, y ahí sale muy bien recalcado, que algunas veces los protagonistas de las fábulas pueden ser personas. ¿Cuáles son los elementos principales de la fábula? Como vimos, ¿no es cierto? Este es un texto narrativo, por lo tanto tiene un inicio, un desarrollo y un final. Los personajes pueden ser animales o objetos que tienen características humanas. Acuérdense que les dije que también los personajes pueden ser humanos. Los temas tratados en las fábulas pueden ser la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira, el orgullo, etc. Suelen ser historias breves, es decir, que tienen una corta duración. Y la moraleja es una enseñanza moral, es decir, es un consejo que nos entrega la fábula en donde nos invita a actuar de determinada forma o a evitar determinadas conductas. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. El siguiente texto narrativo son las leyendas. Las leyendas son relatos de cosas y hechos reales o imaginarios. Han sido transmitidos de generación tras generación de forma oral, es decir, yo le cuento a alguien acerca de una leyenda, esa persona le cuenta a otra persona y así se va transmitiendo de abuelos a nietos y esos nietos después se los transmiten a sus propios hijos, etcétera, etcétera. Su autor es anónimo. ¿Qué significa anónimo? Que no es conocido. A nadie se le puede decir, Juanito Pérez creó la leyenda del Caleuche o la Rosa tanto creó la leyenda del Trauco. Nadie sabe quién creó las leyendas, solamente se han transmitido, ¿no es cierto?, desde tiempos remotos. Las leyendas se desarrollan en un lugar y un tiempo determinado. La leyenda intenta explicar, y esto es importante, algún fenómeno local. Ejemplo, la piedra del indio. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyendas surgen para poder dar explicación a cosas que uno de repente no encuentra explicación. Por ejemplo, ¿por qué se habrá formado la piedra del indio? ¿Por qué se llamará la cascada de la Virgen? ¿Por qué el calafate se llama calafate y se dice que si tú comes calafate vas a volver siempre a la Patagonia? Y por último, pero no menos importante, tenemos los mitos. Los mitos son relatos extraordinarios protagonizados por dioses, semidioses o seres mitológicos. El mito intenta dar explicación a fenómenos universales, por ejemplo, la lluvia, los arcoíris, los temblores, el día y la noche. Los mitos se relacionan mucho con los dioses de distintas mitologías, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es importante y nos vamos a detener que, ya que muchas veces se suele tener, ¿no es cierto?, un poco de confusión o se llega a creer que el mito y la leyenda son parecidos, pero no lo es, ya que su origen y la función o para qué fueron creados son cosas distintas. Y aquí tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, donde lo podemos ver claramente. El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo. En cambio, la leyenda es el origen de algún elemento de la naturaleza, una planta, un animal, una roca, etc. El mito es un relato con pretensiones históricas. En cambio, la leyenda no se ubica en un momento preciso. El mito tiene dioses, semidioses, seres mitológicos. La leyenda, aunque también hay de repente seres de las deidades, ¿no es cierto?, santos, etcétera, su
principales protagonistas no suelen ser estas deidades, a diferencia del mito. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos como el Minotauro, los Pegasos, etc. La leyenda, una vez más, ¿no es cierto?, tiene como protagonistas generalmente a personas. El mito no siempre tiene algún elemento real, la leyenda sí. Por ejemplo, el maíz, el ceibo, una piedra, una cascada, un fruto, etc. Con esto, chiquillos, hemos dejado un poquito en claro todo lo que tiene que ver con los textos narrativos. No se olviden, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo, enviar su comentario o enviar sus dudas al correo que aparece al principio de este video. Y eso sería un gusto y nos vemos prontamente.